Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy con David Cárdenas, egresado de la carrera de Informática y Tecnologías Computacionales de la Autónoma. David, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, aquí andamos. Bien, perfecto. Te quería hacer unas preguntitas respecto a la universidad y a tu carrera. Por ejemplo, ¿tú en qué año ingresaste a la universidad? Si no me falla, ingresé en agosto del 2017. En agosto del 2017. Ok, muy bien. Por ejemplo, ¿cómo fue la convocatoria para entrar a la universidad? Porque ahorita que vivimos un poquito a tiempos de pandemia, fue distinto porque creo que antes de la pandemia había un examen o algo y en la pandemia creo que eso desapareció. Cuéntanos un poquito. Fue temporal. La recesión del examen fue temporal, realmente no se dio mucho tiempo. Según yo ya estamos de vuelta, digo como si yo iba a formar parte de la institución, ¿no? Según yo ahorita ya están de regreso al mismo estilo de antes, que era hacer examen y era hacer el examen propio de la autónoma. Claro. Tenían su peso y también tenía peso tu promedio de la preparatoria. Según promediaban, no sé bien cómo funciona no me acuerdo bien cómo funciona esa ponderación, pero era esos tres ponderaban y ya te daban tu lugar. Según la carrera eran 150, 100 o a veces más o menos lugares, dependiendo. Carreras muy demandadas, como pueden llegar a ser medicina, arquitectura, civil y todas esas. Claro, pues tienen más o menos espacio, porque también abren más grupos, se entiende. Yo en lo personal hice ahora sí que el trámite común, corriente, que creo que al menos sigue siendo así. Mi promedio de preparatoria, mi examen y pues el examen de la autónoma, lo hice, quedé, no hubo problema. Ellos ya tenían mis papeles porque yo antes estaba en la Prepa Petróleos en la Bachúa. Y yo también estuve antes en Ingeniería de Sistemas. No funcionó, me cambié de carrera y pues bueno, ahorita ya estoy egresado, gracias a Dios. Ok, muy bien. Es que, por ejemplo, a mí me tocó compañeros que cuando entraron a la autónoma, el sistema para entrar era distinto. Nos comentabas que había un examen, había un examen de admisión, pero, por ejemplo, un compañero les tocaron que para entrar las pruebas o requisitos que necesitabas hacer ya no era tanto presentarte a hacer un examen, porque estaba, creo que recién el COVID en su máximo esplendor. Sí. Y calificaban, creo que era promedio de la escuela preparatoria. Ajá. Más tu promedio de la preparatoria, y pues había, como tú decías, ¿no?, una lista de estudiantes que querían entrar a la carrera, y cuando se trataba de una carrera muy demandada llegaba un punto en el que era más complicado entrar, pero nos comentas ahorita que ya que se reguló un poquito más el COVID ya han regresado a la normalidad. Pues parece que sí. Exámenes. Parece que sí. El día que fui a recoger mi título justamente decían que ya había regresado a la normalidad, según esto, ¿verdad? Porque ya habían publicado una lista, ya habían hecho las cosas al menos a como yo las recordaba, que pues, cabe recalcar que yo llevaba 11 años ahí en la institución, entonces más o menos sé cómo jala. Ok, muy bien. Y por ejemplo, ¿por qué decidiste estudiar la carrera de informática? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Informática, siempre he sido muy adepto a las computadoras yo. Desde pequeño buscaba siempre la manera de moverles y cosas del estilo, siempre me despertaban a mí la curiosidad. Por lo mismo, pues quise ver un poco más de oportunidad ahí en el área, y sobre todo, pues yo estoy consciente que también de esto se come bastante bien, entonces pues por lo mismo combiné las dos cosas y dije, bueno, ¿por qué no? Dejé sistemas, pero pues me metí acá en informática. La verdad es que estoy muy contento, porque estoy muy cómodo. Por ejemplo, informática tengo entendido que es una carrera que lleva matemáticas, no muchas, pero sí las lleva. ¿Dirías que te gusta? Es un poco más enfocada en el área estadística, fíjate, en el área de estadística, distribuciones, claro, datos, regresión lineal y todo eso. O sea, la idea es más que nada destilar datos y ver qué información te puede dar esos datos. Vale. O al menos así lo veo. ¿Y dirías que te da muy bien la estadística, los cálculos? No soy particularmente espectacular al hacerlo, pero lo puedo hacer. Vale, muy bien. Y por ejemplo, respecto a tu carrera, una vez que ya ingresaste, ¿cómo era el plan de estudios? ¿Era más teórico que práctico? ¿Era más práctico que teórico? ¿50-50? Un poco de las dos. Yo diría que un poco más cargándose a lo teórico, porque como tal práctico no hay mucho, quizá excepto el área de programación y el área de base de datos y un poco más el área de redes. Para mal o para bien, no sé cómo describirlo, me tocó a mí ya esas áreas que fueron de mi particular interés ya en tiempos de pandemia, entonces pues, por esas cuestiones no se pudo hacer muchas cosas, pero hasta donde yo tengo entendido el plan estaba bien dentro de lo que cabe. Sí tengo algunos problemas con ellos, o con el plan en particular,
Porque en el área de programación hay dos secciones que según yo están invertidos, o al menos me los enseñaron a mí al revés cuando estaba en sistemas. Claro. Y por lo mismo una parte de la otra no se puede entender sin haber visto la otra. Entonces se me hizo un poco extraño a mí. Quizás sería cuestión de que revisen de nuevo el plan. Según yo ya lo iban a dar una revisada y a actualizarlo, pero no sé, no soy jefe de departamento yo, entonces... Claro. Sí, no, entonces, más que nada tu chamba es ir a estudiar y obviamente todo ese tipo de cosas no estás muy al tanto. Iba básicamente, agarraba lo que me servía, lo que me funcionaba y ya lo demás pues... Vale. Si bien lo practiqué y lo entendí, puedo no que no haya sido mi área de interés, porque pues el campo de la informática es ridículamente grande y por lo mismo pues, no se puede ser experto en todo. Ok, ¿te llegó a tocar esto que a muchos estudiantes les empezó a molestar un poco de que cayó la pandemia y ahora la estudiaban en sus casas y les cambió mucho la forma de estudiar? Sí, la estructura. Sí. Yo uno de esos, sí fue muy complicado de... Sino como acoplarse, ¿no? A clases tanto para los línea. profesores, que sí era un poco más complicado, era un poco menos personalizado, era un poco más difícil y engorroso, por así decirlo. Sobre todo por cuestiones de índole técnica a veces. Se fue la luz, se fue el internet, o pasa... Claro. O pasa alguna cuestión, pues entonces... Claro, o podía ser al revés, ¿no? Que al profe se le fue la luz, se le fue el internet, sí, también. Sí, sobre todo no todos tienen las mismas oportunidades de tener, no sé, una conexión de ancho de banda de, qué sé yo, 100 megas, una cosa así. Entonces, por lo mismo a varios se les llegaba a complicar. Sí. Entonces, digo, se entiende. ¿Te llegó a tocar eso que se puso muy de moda tanto en TikTok como en redes sociales de que algún alumno lo cachaban que se quedaba dormido o algo así? ¿Alguna anécdota que dijeras? Que se hayan dado cuenta, no, pero sí escuché más de uno que sí se llegó a quedar dormido. Que se notaba que, qué sé yo, dejaban la reunión abierta y se quedaba 2-3 horas y ya después se salían. Porque pues se quedaba dormido alguien. O de que pasaban lista y de que Julio, y estaba ahí en la sesión pero no contestaba y le abrían el micrófono al profe para ver qué onda. Sí, llegó a pasar. Digo, seré franco, yo sí me llegué a quedar dormido en alguna ocasión, pero porque pues, mi horario era muy demandante, digamos así. ¿Y llegabas a trabajar o estudiar o solamente estudiar? llegué a trabajar. No, entonces era lo exhaustivo, ¿no? Trabajar y estudiar y... Desde mi cuarto semestre hasta como por ahí de sexto, séptimo sí llegué a trabajar. Claro. No, los últimos 2 semestres igual. Por ejemplo, en tu caso, en tu carrera te tocó hacer tesis, ¿no te tocó? ¿Sí fue complicado? No, mi carrera no es de tesis. Okay. Aún. Según tengo entendido, estaban viendo a ver qué hacían por ahí o algo así. En sí, la autónoma funciona extraño. Algunas carreras sí tienes que hacer una tesis y es una materia. Si te rechazan la tesis o la materia no, o los sinodales dicen tu tesis va para atrás, repruebas la materia, tienes que volverla a hacer y tienes que volver a hacer la misma tesis o de plano replantear todo y pues esperar y pasar la materia y ya después de eso tu tesis y ya todo normal. Después de eso tienes que hacer el Exani 3, que creo que es el Exani, ¿cómo decirte? Es el examen de egreso. Ese lo tienen que hacer todos, independientemente de que hagas tesis o no. Ese sí lo tuve que hacer yo. Son 2 sesiones, como de 4 horas cada una. Sí, fue francamente muy agotador. Sí, no me imagino. Pero pues se hizo más o menos bien, dentro de lo que yo tengo entendido. Sí, la idea de titularse de la autónoma es o haces tesis o haces el examen. El examen sí lo tienes que hacer a fuerza, ya con qué calificación sales ese, eso es una cosa aparte. Digamos, el examen no tiene tanto valor más que para si quieres hacer un posgrado. Claro. Y pues ya el posgrado, eso depende de cada quien, es al gusto del marchante, ¿no? Sí. No, más que nada, por ejemplo, podría hablar por muchos alumnos de ciertas carreras. Sí. La mayoría es de que, no, es que la tesis te llevan 2-3 meses y muchas veces los maestros te la regresan y es muy complicado y también depende de la tesis que te gradúes con honores. Con honores es simple y sencillamente que llegues con cierto promedio y que no hayas tenido alguna materia que hayas tenido que irte extraordinario. Claro. Que lo hayas pasado todo en ordinario. Sí, tuve compañeros así, yo no fui de esos, pero sí, básicamente es cuestión de un amigo mío, 2 de hecho, 2 o 3 de ellos, sí tuvieron que presentar tesis, les fue bien dentro de lo que cabe, y sí es un proceso muy complicado de hacer.
Por ejemplo, también hablabas de la dificultad de poder titularse. Por ejemplo, también lo que se habla una vez que terminas tus estudios es el costo del título. Más o menos, obviamente no una cantidad, porque obviamente varía entre carreras y todo eso. Inclusive varía de instituciones. Claro, no, sí, de diferentes tipos de universidad. Pero más o menos, ¿cuánto fue el costo del título? Porque sí hay mucha gente que dice que sí es caro, a veces algunos que es más barato. El puro título fueron como 2.500, 2.600 más o menos. El certificado de profesionista, se me olvidó, la cédula profesional. La cédula profesional, esa no la he sacado, pero según yo eran 1.250, una cosa así. En sí está en la parte baja del costo, por así decirlo. Supongo y quiero pensar que es porque está subsidiado con dinero federal o estatal, no te sé decir. Claro. He escuchado de casos que me dicen 16,000 pesos, he escuchado de casos que me dicen 14, he escuchado de casos que me dicen 10, 9, y así varían mucho las cifras. Digo, hasta 20 o más si es que estudiaste en el TEC de Monterrey, por ejemplo. Pero sí, en la autónoma, dentro de lo que cabe, es barato, por así decirlo. O al menos lo fue en su punto. Lo que no es tan barato es la mensualidad, pero eso ya va aparte. Al menos para ser una universidad de carácter público, digamos así. Claro, hablabas de los costos de la universidad, de que, por ejemplo, muchas personas piensan que por entrar a la autónoma se libran de hacer pagos de mensualidades, como lo son en las universidades privadas. Pero, por ejemplo, una persona de bajos recursos que, por ejemplo, tuviera que incluso trabajar para pagar sus estudios, ¿considerarías que es algo pesado, que es difícil que él pueda estudiar una carrera, terminar una... pues sí, tener un título? Sí, prácticamente ya pasar toda la universidad. Dentro de lo que cabe, no. Sería cuestión de verlo con becas y con ellos en rectoría. Claro. Pero tengo entendido que no es tan complicado como parecería. Tienen algo de flexibilidad, te pueden ofrecer un crédito, digamos, de manera tú cursas, pagas y pasas por ahí sin problema. O directamente te pueden becar por 50, 20, 30, 40, 70, 100 inclusive. He escuchado casos del 100% de una beca. Sí, mi novia creo que está con el 60%, creo, si no me equivoco. Entonces sí es posible. Claro. Aunque el trámite es un tanto engorroso, pero pues sí es posible. Claro. Y sobre todo se tiene que estar muy en tiempo y forma porque sí la fila se hace muy larga. Se podría decir que tanto el gobierno como la Universidad Autónoma se preocupa de que no hayan excepciones, de que nadie pueda estudiar por falta de recursos, por falta de dinero. Creo, bueno, no soy representante de gobierno, ni mucho menos de la Autónoma, entre comillas, pero según tengo yo entendido, sí se trata de hacer un esfuerzo de ambas partes de las dos instituciones, tanto gubernamental como parte de la Autónoma, digo, de algo el nombre Autónoma, de tratar de evitar que nadie... Que el factor económico sea un problema para alguien. Digo, si llega a haber casos que dices, ya no justo o algo así. Claro. Y pues puedes sí, acercarte a becas, ver qué opciones tienes y directamente ya con ellos empezar algún trámite. Eso sí, tiene que ser dentro de ciertos periodos, casi siempre es en febrero y si no me equivoco es en agosto por ahí. De hecho, yo, por ejemplo, llegué a escuchar hace un par de años, cuando yo, por ejemplo, estaba buscando universidades, que decían que la Universidad Autónoma, para las personas que no tenían la posibilidad de costear los pagos o los exámenes, ya sea por falta de empleo, la Autónoma tenía un programa como para ayudar a los estudiantes a conseguir trabajo. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo funcionaba? La bolsa de trabajo universitaria, sí, eso sí es cierto, porque fíjate, para titularte se requieren 3 cosas. Tus créditos, que es aprobar tus materias, obvio. Necesitas hacer servicio social, pero eso es, ¿cómo decirte? Eso es de ley, eso es constitucional. No puedes salirte y aprovecharte de lo que te dio el Estado o el gobierno y no contribuir nada a la sociedad, o al menos es el fundamento legal que tiene eso. Y por último tienes que hacer prácticas profesionales. Claro. Prácticas profesionales por 250 horas o 3 meses. Si bien te puedas acercar con quien sea tu jefe de carrera encargado de esa área en particular, porque si son varios, no puede encargarse solo una persona, sería difícil de por sí, con varias personas es complicado. Según tengo entendido, la bolsa universitaria de trabajo dice, llega una empresa, le dice a la autónoma, busco tal perfil de tales carreras, lo publican, te puedes meter ahí con tu ID institucional, y ya puedes aplicar desde ahí o directamente obtener los datos para aplicar tú por tu lado. Sí, estoy más o menos familiarizado con cómo funciona el proceso, si bien no me fue del todo, no lo ocupé, por así decirlo, sí más o menos sé cómo funciona. Claro, muy bien.
Por ejemplo, en el caso, volviendo un poco más a lo del COVID, que es algo que ahorita actualmente no nos afecta mucho, pero sin embargo seguimos por ahí en luz amarilla más o menos, que seguimos... Sigue relevante dentro de lo que cabe, aunque pues... Por ejemplo, cuando recién empezó la pandemia, que creo que esto empezó por ahí el 2020, ¿qué tan bien se preparó la autónoma? O sea, ¿hubieron casos de contagios? ¿Hubieron quejas de que no se manejó bien el caso del COVID? ¿Cómo fue? Fíjate, prácticamente yo no supe de muchos casos. Sí hubo algún detalle por ahí y sí hubo algunos contagios dentro de la misma autónoma, administrativos y profesores. Sí llegó a haber algunos excesos hasta donde yo tengo entendido, por desgracia. Pero siento yo que la autónoma lo manejó bien dentro de lo que cabe. Digo, para el estándar que tenemos aquí en México, siento que se manejó bien. Ok, muy bien. Ya por último, para despedir la entrevista, tú ya como egresado de la carrera de Informática y Tecnologías de Computación, ¿cómo podrías decir que es el mundo laboral para un estudiante recién egresado? Porque, por ejemplo, se dice mucho que la universidad te da las herramientas y el conocimiento, pero el campo laboral es algo totalmente distinto, es difícil encontrar empleo. ¿Qué nos puedes decir tú desde tu experiencia como un egresado de la autónoma? Depende de uno en parte, ciertamente, pero no del todo. Sí es un poco complicado al principio de recién egresado. Falta de oportunidades, pérdida de experiencia, cosas de ese estilo. Mal que bien, dentro de la carrera, al menos en el campo laboral, está la posibilidad de hacer una certificación, que es como, vaya, especializarte en una tecnología, qué sé yo, bases de datos, programación, cosas de ese estilo. Entonces podrías optar por uno de esos para también tener un poco más de perfil en algo que te pidan. Sí es complicado, sinceramente. Algunos de mis compañeros y amigos míos están todavía sin laborar, pero muchos otros ya están laborando. Entonces es cuestión de uno, ¿cómo decirlo? Cómo toma al toro por los cuernos, por así decirlo. Porque sí, no es precisamente sencillo, pero claro, sí se tiene que buscar, es humano. ¿Dirías que tanto gobierno del estado o tal vez las escuelas deberían de hacer una iniciativa para que las empresas, no tanto la bolsa de trabajo, las empresas de alguna forma les brinden oportunidades de al menos tener una experiencia laboral previa para que no tengan que estar rechazando a tantas personas y que las universidades estén tocando varias puertas? Fíjate, no es tanto por ahí, porque por ejemplo, varias empresas, Capgemini es una de ellas, Softtek es otra de ellas. Esas dos tienen al menos un programa que yo tengo entendido que se llama, vaya, es becario por así decirlo. Te metes, te enseñan, te van formando, vaya, como si fuera un alfarero haciendo una vasija si quieres verlo. Te van formando y más o menos vas adquiriendo el perfil que ellos necesitan o que ellos sienten que necesitas para tú meterte de lleno al campo laboral. Entonces, de que hay oportunidades, las hay. No son tan seguidas como uno le gustaría que fueran, desgraciadamente, pero hay algunas oportunidades. Sí, quizás sería buena idea que de parte de la autónoma o quizá de parte de... Tal vez de la SEP, ¿no? De varias instituciones, ¿no? Fíjate, la SEP creo que sería más complicado, porque es una institución bastante más grande y tiende a ser más letárgica, si quieres verlo. O tal vez como gobierno del estado, ¿no? Gobierno del estado le apostaría un poco más, pero se me haría un poco incauto porque, vaya, metes a un tercero en una negociación entre dos. Quizá tendría más sentido que la autónoma fuera directamente con las instituciones. ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo proveer? Para que mis estudiantes salgan con ese perfil y directamente puedan empezar a trabajar contigo. O a lo mejor de plano un semestre con academia de ya sea Capgemini, Softtek, Boss o alguna de esas empresas para pues empezar a ver cómo funciona el asunto. Aunque sí, para las empresas es costoso y es complicado, entonces yo también me pongo del lado de ellos. Sí, del lado de es complicado, entonces pues sería un problema que tendrían que medir entre ellos. A gobierno no lo metería mucho. Quizá podrían hacer algo, pero gobierno en sector privado siempre suele ser mala idea. Yo, por ejemplo, pensaba meter tal vez al gobierno del estado por el caso de que los estudiantes que tal vez quisieron ingresar a la autónoma, pero por promedio de la escuela o por promedio del examen no pudieron ingresar y tuvieron que entrar a una universidad privada o tal vez otra universidad, sería un poquito injusto que ellos no gocen con los beneficios de que la autónoma apoya a empresas para que les den oportunidades a los estudiantes recién egresados de conseguir un empleo. Entonces, sí, a lo mejor podría haber, pienso yo que podría haber un programa impulsado por el gobierno del estado para tratar de mediar esa situación y que el terreno sea un poco más plano y equitativo para todos. Eso sí tiene algo de sentido. Verlo con las instituciones que puedan ofrecer una plantilla de, qué sé yo, algunas carreras similares,
buscar los exponentes quizá más prevalentes en el estado. Nissan, Yatco, Bosch, Continental ahora que está nueva, claro. Softec, Capgemini, Bosch, todos esos, y a lo mejor ponerse a dialogar con ellos, sí. Y ver qué se busca, qué perfil tienen, y así sucesivamente. Lo veo complicado porque pues gobierno, siendo gobierno, pero es posible, yo no lo vería imposible. Claro, vale. Pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, David, por estar aquí conmigo. Muchísimas gracias también por la información. Esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.